La política como proceso se basa en las conductas ante una crisis o una situación de los actores tanto individuales como colectivos. En la siguiente parte se pretende analizar las ideologías y la cultura que se tenía en Japón durante una crisis ejecutiva para conocer las conductas de actores colectivos como individuales. La crisis ejecutiva se llevó a cabo entre 1930 y 1955 debido a las consecuencias que tuvo que afrontar Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la modernización de Japón produjo interacción entre culturas, así como diversos eventos condujeron a un cambio social y político. Todo esto animaron a los japoneses a demostrarle al mundo que eran una nación con un imperio de poder y éxito. Debido al temor de ser colonizados por Occidente, comenzaron a industrializarse y militarizarse, estudiando temas entre los cuales estaban las tácticas bélicas. Desde 1930, Japón fue altamente influenciado por valores alemanes, lo cual impulsó a la ética de los samurái y volvió a la sociedad más militarizada. En 1932, el primer ministro Inukai Tsuyoshi es asesinado por un golpe de Estado comandado por militares nacionalistas japoneses. Después entra como primer ministro Saito Makoto, quien fue asesinado en 1936. Se buscaba ampliar su imperialismo mediante la expansión ultramarina. El Estado se fortaleció aún más cuando se aliaron la ultraderecha, los militares, el sector burocrático, militar y el financiero. Poco a poco, Japón se convertía en un peligro latente en Asia. En 1940 se disuelve el Partido Socialista de la Guerra del Pacífico y empieza el reinado del Tenno, en el cual se defendía al linaje japonés y toda su historia. Hideki Toyo fue primer ministro y durante su gobierno, de 1941 a 1944, se dio la primera intervención japonesa con el ataque a Pearl Harbor bajo órdenes del emperador Hirohito. Después de 1944, Kantaro Suzuki, quien tras estar en el encargo fue quien firmó la renuncia de Japón a la guerra y los tratados de paz. Japón perdió y fue ocupado políticamente por Estados Unidos a cargo del general Douglas MacArthur a partir de 1945. Con esto, Estados Unidos quería asegurarse de que Japón no volviera a convertirse en un peligro para ellos y el mundo. El 3 de noviembre de 1946 se creó la nueva Constitución japonesa, la cual entró en vigor el 3 de mayo de 1947. Esta nueva Constitución, que sigue siendo la actual, resalta el pacifismo y desmilitarización. En 1952, Japón logró su independencia total de Estados Unidos y para 1955 ya tenía un sistema político estable y se crearon partidos políticos. En el proceso político entran los actores políticos colectivos, entre ellos los movimientos sociales. En 1968 se formó Senkyoto, un movimiento estudiantil que buscaba reformar instituciones dentro de universidades para mejorar las condiciones. El escenario de este movimiento son las instituciones educativas. Tiene una estructura ligera, pues son un conjunto de grupos separados que no están conectados entre sí y su discurso es sobre un tema específico, su desacuerdo en las condiciones educativas. Con esto se puede concluir que Senkyoto cumple todas las características de un movimiento social. El siglo XXI es una época introspectiva para Japón, que tiene una constante lucha con el legado de los siglos anteriores, mientras intenta hallar su lugar en un mundo que cambia a toda velocidad.